Bueno, dice. Ya. Hola chicos, bienvenidos a la clase de bioquímica. Muchas gracias, licenciado Gonzalo Bolaños, por estar también en la clase. Esperemos de que no tengamos problemas de conectividad. Si se llega a ir la señal, por favor, esperan hasta que yo regrese, se quedan con el profe Gonzalo Bolaños. Seguimos con las mismas destrezas, ¿no es cierto? Reconocer la estructura, la síntesis de los mono, oli y polisacáridos, su función y la importancia en como fuentes de energía en el cuerpo humano. El tema que vamos a tratar hoy día es enantiómeros y la formación cíclica de los monosacáridos. Para eso les mandé un deber la anterior semana, ¿no es cierto? ¿Y qué era el carbono anomérico? ¿Alguien puede decirme qué es el carbono anomérico? Dale, Joel, dime. Actívale, por favor. Sí, pues, allá. Está dentro de los presentes de las estructuras cíclicas de los carbohidratos moco Mono. o polisacáridos al ser, ¿mande? Monosacáridos o polisacáridos. Monosacáridos, perdón, es que leí mal. Tranquilo. Al ser más exactamente un epímero de Ryu, al ser de diastereoisómeros, designadas con la letra A y B. Estas son los anómeros y forman parte de las hexanosas nomenclatura en el número de azúcares. Ya, perfecto. Entonces, habíamos hablado de estos carbonos anoméricos en la formación de los monosacáridos cíclicos, ¿verdad? O hemiacetales. Vamos a ver. Primero, recordemos que era un enantiómero, ¿no es cierto? Los enantiómeros se clasificaban en D o L, tomando como referencia el gliceraldehído. El gliceraldehído es la figura que ustedes ven en la parte izquierda que estoy señalando. Primero, es un aldehído, como dice su nombre, ¿no es cierto? Está conformado por un solo carbono quiral, que es el que podemos ver aquí y que está señalado en la H. En función del giro de su se puede diferenciar si es un gliceraldehído tipo D o tipo L. Entonces, podemos ver el ejemplo del gliceraldehído que se encuentra a la derecha y podemos ver también la estructura que se forma donde estoy señalando con el puntero. La glucosa. Perdón, sí, de la glucosa. Entonces, a partir de eso podemos ir viendo las diferentes ubicaciones, ¿no? Entonces, el carbono asimétrico más alejado del grupo carbonilo indica si el compuesto es D o L. ¿Dónde está el grupo carbonilo? Por acá arriba está el grupo carbonilo, ¿no es cierto? Y el carbono más alejado te indica si es un grupo D, si está a la derecha, o si es un grupo L, si está a la izquierda, ¿sí? Los azúcares de la naturaleza en su mayoría son de tipo D, a diferencia de los aminoácidos, que generalmente suelen ser de tipo L. Entonces, de esta diapositiva, ¿qué es lo más importante? De que el grupo carbonilo, el carbono más alejado es el que te indica si es el D, si está a la derecha, o si es L, si es a la izquierda. Eso en los enantiómeros, ¿ya? Ahora vamos a ver las formas cíclicas de los monosacáridos. Vamos a ver las piranosas y las furanosas. ¿Cómo sucede esta transformación cíclica? Vamos viendo primero la imagen que tenemos en las diapositivas. Tenemos los carbonos numerados, ¿no es cierto? Tenemos el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no es cierto? Que es la glucosa. Acá se encuentra el carbono 1, ¿se fijan? Carbono 2, acá abajito, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Y el carbono 6 se encuentra arribita, ¿sí? Entonces, este carbono 1, el que lo encontrábamos acá arriba, ahora está acá. Pero fíjense que su OH se encuentra hacia abajo, el OH hacia abajo. Carbono 2 se encuentra acá con su OH perdón, carbono 1 lo teníamos acá, ¿no es cierto? Tenemos el OH hacia abajo. Carbono 2 tenemos acá y el OH está hacia abajo. Carbono 3 lo tenemos acá, pero a la derecha está el H, ¿no es cierto? A la derecha está el H y por lo tanto el OH estará dentro del hemiacetal. Carbono 4 lo tenemos acá, el OH está a la derecha y acá tenemos el OH, ¿no es cierto? Carbono 5
El OH está a la derecha, pero ojo con este carbono. Este carbono 5 está unido directamente al carbono 6 y el carbono 6 tiene el CH2OH. ¿Sí? Por lo tanto, lo encontramos unido acá. Ahora, este es el caso de una hexosa, ¿no es cierto? Porque está conformado por 6 carbonos. Ahora vemos una pentosa, ¿sí? Que está formado por 5 carbonos. 1, 2, 3, 4. Ah, no, es fructosa. La sacarosa está formada por 5. Vamos a ver este ejemplo, ¿no es cierto? Carbono 1. Tenemos el carbono 1 que se encuentra acá arriba. Miren la diferencia de esto. ¿Sí? Carbono 1. Carbono 2 lo encontramos acá. Pero mire, este se trata de una cetosa. Carbono 3, el H a la derecha. Carbono 3, el H a la derecha. Carbono 4, el OH a la derecha, es decir, abajo. Carbono 5, que está unido directamente con el carbono 6, ¿sí? Y este carbono tiene el CH2OH. Pero miren la característica que tiene la una con la otra, ¿sí? Es el grupo. En el 1 era una cetosa, ¿no es cierto? Y miren cómo nos forma este nuevo compuesto con el oxígeno, dándonos una diferente estructura que las que nos forman con las aldosas, ¿sí? Miren cómo se forman las aldosas. Entonces, en función del grupo o del radical que nos ayuda a formar, sea aldosa o sea una cetosa, la estructura cíclica, ¿sí? La estructura cíclica tendrá una variación. Es importante también de que nosotros identifiquemos que el primer compuesto sale de la D-glucosa, ¿sí? Por lo tanto, se sigue llamando D-glucopiranosa. Y el otro compuesto que nace de la cetosa, que es la D-fructosa, se renombra como D-fructofuranosa, dependiendo del grupo que estamos trabajando. Y otra de las indicaciones importantes es que también, dependiendo de la ubicación de su carbono y donde tiene el radical OH, se llama alfa. ¿Sí? Alfa cuando se encuentra hacia abajo, alfa cuando se encuentra el OH hacia abajo. Cuando el OH se encuentra hacia arriba, tendrá la nomenclatura beta. Entonces, hemos visto cómo se crean las piranosas y las furanosas en función de de los grupos de cuales se derivan. En el caso de las piranosas, tenemos la formación del primer ejemplo, y de las furanosas, con la utilización de la acetona, tenemos el segundo ejemplo. Bueno, aquí le tenemos un poquito más grande, ¿no? Un poquito más grande. Vamos a ver cómo se procede a la forma cíclica de la glucosa. Es interesante el proceso de ciclicación de la glucosa, ¿sí? Entonces tenemos el grupo aldehído, que lo conocemos muy bien, ¿no es cierto? Que se encuentra arriba. Tenemos el carbono 2 a la derecha y la característica de la glucosa es de que el carbono 3 tendrá el OH a la izquierda y el resto es todo a la derecha, ¿sí? El carbono más lejano del grupo aldehído nos decía que se trataba si se trataba de un grupo tipo D, ¿sí? Un enantiómero tipo D o tipo L, ¿no es cierto? Por lo tanto, el compuesto que tenemos aquí es la D, porque se encuentra el carbono más alejado a la derecha, glucosa. Sabemos que es la glucosa porque el tercer OH se encuentra a la izquierda. ¿Cómo se va a ciclicar? El primer carbono, el H, se va hacia arriba, ¿no es cierto? Se va hacia arriba. El oxígeno con un doble enlace se irá hacia abajo. El segundo carbono tiene el OH abajo y el H arriba porque está a la derecha. El carbono 3 tiene el H abajo porque está a la derecha. El carbono 4 tiene el OH abajo. Y el carbono 5 tiene el H abajo, pero tiene unido el CH2OH. Pero veamos qué pasa con el OH de aquí. ¿Qué es lo que le pasó a este OH de aquí? Este OH de aquí vino acá.
¿Sí? Estoy en clase. Por favor, silencio, chicos. Ahora es. El micrófono, ve. Entonces, el OH que se encontraba en el quinto carbono, porque miren, este quinto carbono tiene un H, que es este H de acá, pero este carbono enseguida se le unió al CH2OH del carbono sexto y nos sobraba este OH. Por lo tanto, este OH viene acá para cerrar la estructura cíclica. Pero, ¿qué pasó con este H de la estructura cíclica? Dona sus electrones, transfiere su electrón correspondiente al hidrógeno y el electrón que se encontraba en este hidrógeno viene acá. ¿Sí? Y por lo tanto nos queda el oxígeno solo y el OH se viene para acá. Eso es lo que pasa en el alfa-glucopiranosa. Hemos formado una piranosa, ¿no es cierto? Porque nos tratamos primero, hablamos de una cetosa y las cetosas forman las piranosas, ¿sí? Las cetosas forman las piranosas, perdón, las aldosas forman las piranosas y las cetosas forman las furanosas, ¿ya? Entonces, sabemos de que primero es tipo D por su carbono más lejano. Sabemos de que es la glucosa porque se encuentra en el tercer momento. Sabemos de que este hidrógeno es donado al oxígeno que se encontraba con doble enlace, ¿sí? Este doble enlace que estaba aquí se vuelve un enlace simple acá. Miren, aquí ya tenemos un solo enlace y formamos un OH. Entonces sabemos de que primero, por cómo se llama, es glucosa, ¿no es cierto? Sabemos de que es una piranosa, le nombramos piranosa. Sabemos que es D por su carbono numérico más lejano y sabemos que es alfa porque el OH se encuentra hacia abajo. Pasa lo mismo en el otro caso. Tenemos tipo D, sabemos de que es la glucosa, les llamamos gluco, sabemos que es una piranosa y ahora es beta. ¿Por qué es beta? Porque su OH se encuentra en la parte superior, ¿sí? En la naturaleza, la cantidad de glucosa que se encuentra es el 1/3, o sea, hay mucha más beta de glucopiranosa, la naturaleza, que alfa de glucopiranosa. Pero sin embargo, generalmente se suelen utilizar para las diferentes síntesis la alfa de glucopiranosa. Ahora hablemos un poco de las formas cíclicas otra vez de las que hablamos con las cetonas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál era la característica de la cetona? El grupo cetona forma furanosas, ¿no es cierto? Entonces tenemos algunas pentosas, ¿sí? Algunas pentosas. Pentosas quiere decir de que está formado por ¿cuántos carbones? Por 5 carbonos, ¿no es cierto? Como la ribosa y la desoxirribosa en el RNA y el DNA. Entonces, sabemos de que primero la ribosa y la desoxirribosa se encuentran en el material genético de la célula y están formados por furanosas. Podemos ver la estructura de la ribosa, que, a ver, vamos a contar, ¿no es cierto? Dice que son pentosas, entonces está formado por 5 carbonos, ¿no es cierto? Y la desoxirribosa, que también está formado por 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y el doble enlace de la cetona, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo se ciclican. Tenemos, para el ejemplo, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. ¿Sí? Entonces, el carbono 1 no está dentro del grupo furanosa. El carbono 1 no está dentro de la estructura cíclica, si me quieren entender. Entonces, este carbono 1, miren dónde aparece. ¿Sí? Aparece acá arriba. Fuera. El carbono 2, el que contiene el grupo cetona, sí, el carbono 2 que contiene el grupo cetona, es el encargado de empezar la estructura cíclica unido a un OH. ¿Sí? El carbono 3 tiene el H a la izquierda, tiene el H a la izquierda. El carbono 4 tiene el OH abajo, tiene el OH abajo. El carbono 5 está unido al Carbono 6. H2OH, ¿no es cierto? Carbono 5. Este carbono de acá, tiene unido el grupo CH2OH, que vemos acá. ¿Y qué va a pasar, chicos? Teníamos
libre este OH de aquí, ¿no es cierto? Este OH de aquí se encuentra, si se quiere, acá. Pero al igual que en el caso anterior, el hidrógeno que se encontraba unido, ¿qué va a pasar? Este hidrógeno que se encontraba unido va a pasar al OH de acá, al oxígeno que se encontraba de la cetona libre, ¿ya? Y va a formar este nuevo compuesto, va a formar un enlace simple y se va a cerrar la estructura así. ¿Cuál es la característica? El carbono más alejado del grupo, para el caso del CH2OH, que es el alcohol, ¿sí? Del alcohol primero o del primer carbono, nos dice que esta estructura se trata de una estructura de un enantiómero tipo D, ¿no es cierto? Porque se encuentra a la derecha. Tipo D. Estamos, el siguiente paso sería ver qué compuesto es el que estamos trabajando. Para este caso dice que es la fructosa. Por lo tanto, vamos a nombrarle como fruto, que es de su nombre, y le ponemos la continuación, al tratarse de cetonas, furanosa. Furanosa. El siguiente paso, o lo siguiente que debemos identificar, es de que que la estructura, que su radical hidroxilo, se encuentra hacia abajo, ¿no es cierto? Se encuentra hacia abajo. Por lo tanto, es tipo alfa. Alfa, ¿no es cierto? Alfa. Alfa. Ahora, ¿qué va a pasar con el otro? Perdón, ¿qué va a pasar con el otro compuesto? Sabemos de que es tipo D, porque nace de un compuesto tipo D, el alcohol más alejado de su primer carbono, D. Sabemos que es la fructosa, digamos que es una furanosa porque sale de la acetona, furanosa. Sabemos que es tipo beta porque su hidroxilo formado está hacia arriba, ¿no es cierto? La beta de fructofuranosa. Lo que a mí me interesa específicamente de esta parte es de que nosotros podamos identificar y podamos darnos cuenta cómo es de que se forma la estructura cíclica, ¿sí? ¿Por qué se forma la estructura cíclica? Y darnos cuenta que el OH, el que estoy señalando en este momento, se encontraba acá. Perdió el hidrógeno y donó el hidrógeno que se encontraba en esta parte de acá al oxígeno del doble enlace de la acetona y formó de la radical, perdón, este nuevo compuesto cíclico, ¿ya? Bueno, sigamos ahora con los agentes reductores. ¿Qué quiere decir un agente reductor? ¿Alguien tiene alguna idea? Ya, bueno, esto vamos a investigar entonces, ¿ya? Entonces, los monosacáridos deben su carácter reductor gracias al carbono carbonílico, que es lo que tenemos acá arriba, ¿no es cierto? Tenemos acá arriba, ¿sí? Si ustedes se fijan, antes teníamos un aldehído, mutó o cambió su hidrógeno por un oxígeno y ahora tenemos un carácter reductor. Generalmente, ¿para qué sirven las estructuras reductoras? Para disminuir el tamaño de la cadena de los monosacáridos, es decir, hacerlos un poquito más pequeñitos. Tenemos un ejemplo bastante peculiar. Señor Ayo, dígame, alzó la mano, cuénteme. Dicen, un agente reductor no es aquel que le cede electrones a un agente oxidante. Ya, perfecto. O sea, es la definición química, ¿no es cierto? Sí. Tú reduces, cedes electrones y al oxidarse puedes recibirlos, ¿no es cierto? Entonces, mire, sí. Mira lo que está pasando, ¿ya? El aldehído tenía el hidrógeno, ¿no es cierto? Entonces sí. El hidrógeno salió, se cedió ese protón, porque el hidrógeno es positivo, ¿no es cierto? Y tuvo la capacidad de admitir un oxígeno y la nueva molécula va a tener una carga negativa, ¿sí? Va a estar cargada negativamente. Entonces se redujo, ¿no es cierto? Se redujo el aldehído. ¿Para qué suelen ocupar este carácter reductor?
Miren, por ejemplo, como dice, la reacción de Fehling se ha utilizado durante años para determinar la cantidad de glucosa que se encuentra en la sangre. Entonces, para identificar los azúcares o la cantidad de insulina, etcétera, que puedes tener en la sangre, vamos a investigar nosotros como deber, ¿sí? ¿Para qué se ocupa el reactivo de Fehling? Señor Ayo, dígame. No le dicen ya bajé la mano. Ah, ya, chévere, ya. Entonces, si nosotros, señor Figueroa, dígame. Dicen aquí, yo me puse a investigar y me sale, yo puse así tal y como está, y es como que me sale. Ya, no te escucho muy bien. ¿Puedes repetir la pregunta? Que al momento yo puse el reactivo que se utiliza para la detección de sustancias reductoras, particularmente azúcares reductoras. Se basa en el poder reductor del grupo carbonilo de un aldehído que pasa a ácido reduciendo la sal cúprica de cobre Ya, en perfecto. medio de alcalino. Entonces, miren, ¿qué es lo que teníamos? Inicialmente teníamos la glucosa en su forma lineal, ¿no es cierto? Que tenemos el grupo aldehído en la parte superior, pero gracias a la participación de un medio cuproso, la presencia del cobre que nosotros vemos acá, puede perder el hidrógeno que se encontraba acá, ¿sí? Este hidrógeno puede irse a la naturaleza, etc. Y recibir un grupo o un oxígeno que va a hacer que esta molécula tome una estructura negativa, ¿sí? Esta carga negativa le va a permitir que los diferentes compuestos puedan reducirse. Ya vamos a ver más adelante qué es lo que sucede cuando se reducen los compuestos. Pero quiero que le vean hasta ahí, ¿ya? Entonces, tenemos a la D-glucosa, que es la estructura que se encuentra a la izquierda, en presencia de oxígeno, ¿sí? Cuando tú le oxigenas, cuando tú le das oxígeno, se forma una glucosa oxidasa que nos da el gluconato que se encuentra aquí a la derecha y nos da también agua oxigenada. ¿Sí? Sí, ese es el proceso para que tú puedas identificar la cantidad, ¿sí? Las cantidades de glucosa. ¿Sí? Así puedes cuantificar tú la glucosa. Y con esto vamos a acabar, ¿ya? Vamos a hacer una reestructuración, vamos a recordar de todo lo que hemos visto. Hemos visto primero las representaciones estructurales como la representación de Fischer. ¿Qué es la representación de Fischer? Es la representación en una forma abierta, ¿sí? En una forma lineal de las estructuras que estamos estudiando. Por ejemplo, en el primer caso tenemos el D-gliceraldehído, ¿sí? Y el L-gliceraldehído en función de su carbono numérico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos dicen estas representaciones de Fischer? De que puedes representarlo de forma lineal. Pero también tenemos la proyección de Haworth. La proyección de Haworth ahora divide las piranosas y las furanosas, pero en forma de un anillo cíclico, ¿sí? Es lo que habíamos visto hace un momento, ¿no es cierto? Aquí tenemos, habíamos visto cómo se forman. Y también tenemos las fórmulas de conformación que intentan dar la estructura de una silla, ¿sí? De una silla a una nave. Siguen las mismas características de las proyecciones de Haworth, pero ahora se dibujan como una Z, ¿no es cierto? Le dibujas como una Z y después solo le intentas cerrar, ¿ya? Tomando en cuenta que el carbono 1, ¿cuál es el carbono 1? El carbono 1 es el que se encuentra acá, ¿sí? El carbono 2 ahora se encuentra acá, el carbono 3 está acá, el carbono 4 se encuentra acá, el carbono 5 se encuentra acá arribita y el O se encuentra acá. Entonces, ¿cuál es la característica principal de esto? De que te permite ver de una forma diferente la misma estructura que estábamos acostumbrados a verla, ¿ya? Pero tenemos esos tres tipos de representaciones. Entonces, chicos, lo que hemos visto esta clase es cómo formar las furanosas y cómo formar las piranosas, ¿no es cierto? Y cómo se puede ver en función de los enantiómeros si es un compuesto tipo D o tipo L en función del carbono más alejado, del carbono 1 al más alejado. Si se encuentra a la derecha el tipo D, si se encuentra a la izquierda el tipo L. ¿Sí? Las furanosas corresponden al grupo cetona y las piranosas corresponden al grupo aldehído. En función de su estructura lineal, puedes volverle una estructura cíclica. Y lo demás también vimos de que en función de si el oxígeno se encuentra hacia abajo, el OH de acá abajo,
se encuentra hacia abajo o se encuentra hacia arriba, se trata del tipo alfa o del tipo beta. Beta. ¿Sí? Eso, chicos, por favor, preguntas, sí, abierto. Tengan la bondad de activar sus micrófonos. Pueden repetirse la clase si tienen alguna otra duda. Preguntas. No, mi licenciado. Ahora se entendió, señor Ayo. Qué alegría. Y tengo una pregunta. Claro, dime, señor Moreno, ¿El ¿verdad? taller que está en el Classroom es de acuerdo a esto? Sí, el taller que está en el Classroom es respecto a las 3 clases que hemos visto hasta ahora de este tema. Ok. ¿Sí? Dicen, yo tengo una pregunta. Claro, dime, señor Figueroa. Aquí dice que el reactivo es una disolución descubierta por el químico alemán, bueno, eso no, que se utiliza para determinar los azúcares reductores. ¿En qué forma? Por ejemplo, en la sangre, se podría decir. Claro, o sea, le pones, verás, tienes una muestra de sangre, ¿no es cierto? Ya. Tienes una muestra de sangre. La sangre contiene glucosa, ¿no es cierto? Pero ¿cómo ves tú la glucosa que se encuentra en la sangre? Imposible, ¿verdad? Imposible verla. Entonces tú le pones un reactivo, el reactivo de Fehling, que se encuentra, que tiene una base, una gran cantidad de cobre, y la sangre va a tomar un color diferente, ¿sí? Va a tomar, me parece que cuando tú le pones el reactivo de Fehling se vuelve media verdosa. Entonces, de esa manera tú puedes cuantificar, ¿sí? Puedes tomar una muestra y decir, bueno, en tanta cantidad de sangre hubo tanta cantidad de glucosa. La intensidad del color. La intensidad del Eso color. mismo. Entonces, tú puedes Depende del color, depende del azúcar, entonces. Ajá, depende de la cantidad Claro. de azúcares que haya sintetizado tu cuerpo. Entonces, mira, es una forma de identificarlo. O sea, porque tú, Oye. la cosa a simple vista no la puedes ver, ¿sí? Está en la Claro. sangre y punto. Pero al oxidarse o al reducirse va a tomar diferentes colores. Ajá. Eso, chicos. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? No, dicen. No, dicen, hay que hacer. ¿Hasta qué horas hay que hacer ese taller, dicen? ¿Les parece si estudié hasta las 12? Sí, a las 12, pues. Ya. Muy bien. Ya dicen, 10 de 10, licenciado, rapidito. así. 10. démosle ahí. Ya. Chévere, chicos. Si tienen alguna otra duda, por favor, me escriben. Recuerden. Oiga, dicen otra cosa. Cuando termine el taller le mando un screenshot de la nota que saqué. Hagamos eso, verán. Acaban ustedes el taller, le hacen el screenshot y le ponen también ahí en el trabajo, ¿ya? Para poder... Como tarea. Y como tarea. O sea, como ahí en el trabajo te da chance de subir un screenshot, ¿no es cierto? O un PDF. Sí. Le suben, ¿ya? Dicen, Pueden, si no ya le reviso. Dime. Oiga, dicen otra cosa. a mí ya no se me vale subirle la tarea porque yo ya le envié ya. Ya, no importa, no No, importa. dice anular entrega, dice. Dice entregada ya. Ya, no importa. Yo ya te Nada. reviso en el Excel. No hay problema. ¿Alguien más? ¿Cómo se lee, señor Miso? ¿Alguien más? No, dicen. Te veo que solo hay ese taller, entonces, ¿no es cierto? Dicen. Solo ese deber facilito. 5 minutos te demoras, ¿verdad? Ya puse 10 de 10. Vean, Ya. 10 de 10, dice. Ya, chévere, chicos. Sí. Entonces, Eso, chicos, Cuidará el maestro. un abrazo a su casa. Feliz día, Feliz Licen. día, dicen. Hasta luego, chicos. Muchas gracias, profe Gonzalito. Gracias, Feliz día, cuídense, pasen en la casa. Día para los dos licenciados. Feliz día. Gracias. De Feliz trabajador. día, Licen Bolaño. Gracias. Feliz día, Licen Playa. Feliz día, no, feliz día, hablamos. Un abrazo. Gracias, cuídense. Vemos. Cuiden a sus Cuida, padres. Sí.